hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Bueno, como hijos de Dios es muy importante cultivar nuestra relación con Dios. ¿Cómo cultivamos la relación con Dios? Siempre creemos que de pronto escuchando un devocional, acercándonos a la iglesia, estando aquí en presencia de pronto del pastor o la persona que está dando la palabra, ya estamos en comunión con el Señor. Pero cuando el Señor nos habla de comunión, es una comunión directa, es esa comunión que nosotros debemos tener a diario, en nuestra intimidad, en nuestra familia, en nuestros hogares. Muchos de nosotros dejamos a un lado nuestra familia, y eso el Señor me lo traía, me decía, muchos de nosotros estamos en casa con nuestra familia, pero estamos en nuestro teléfono, estamos en el computador, estamos acostados viendo películas, una serie. ¿Y dónde está nuestra familia? Decimos, pasamos un tiempo en familia. ¿Cuál es ese tiempo en familia? Asimismo es el tiempo que pasamos con el Señor. En una prédica el pastor decía, nadie aquí sabe cuánto tiempo ora cada uno de nosotros, pero el Señor sí conoce nuestro corazón. El Señor conoce el deseo que hay en cada uno de nosotros. Y yo creo que si hoy estamos aquí, como decía el pastor, iniciando un año, lo iniciamos dándole gracias a Él. ¿Por qué? Porque tenemos vida, pero no cualquier vida, tenemos una vida en abundancia, esa vida que solamente Él nos puede dar. El amor que tiene Dios para nosotros es tan incondicional y nosotros debemos contestar de esa misma manera. La oración no debe ser una obligación. Y a veces lo vemos con nuestros hijos, con los jóvenes. Yo tengo un hijo de 17 años, pero es el amor más grande de mi vida. Y es el que me ha mostrado y me ha formado, porque a través de él, el Señor ha moldeado mi vida. Ha moldeado la persona que soy, lo que soy. Y a veces creemos que dándoles todo lo que ellos necesitan, ellos van a ser mejores. Pero no, nosotros debemos ser esa verdad, ese ejemplo, como Dios que fue ese ejemplo vivo para nosotros, lo debemos nosotros como padres, los que somos padres o los que tenemos hermanos menores, debemos ser un ejemplo vivo. Debemos orar y orar de madrugada, no para que nos vean, porque a veces lo hacemos en una iglesia para quedar bien con el pastor, con los hermanos, o que nos digan, ay, qué persona tan que tiene mucha fe, que esa persona transmite mucho. Pero si cerramos la puerta de nuestra casa, ¿qué transmitimos? Si el Señor llega a nuestros hogares, ¿qué ve? Es ahí donde nosotros debemos ver y entender que Dios entra a los corazones dispuestos, a esos corazones que realmente claman a Él y claman con verdad, con ese amor que solamente lo podemos ver y sentir a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo años anteriores no veía el que Él haya muerto, pues para mí era algo normal, lo decía el pastor, y siempre me queda en mi mente una película donde todos lloramos por ver el sacrificio tan fuerte que tuvo Dios por nosotros. Pero a medida de que he llegado a hoy, porque he llegado pisando de a poquitos, pero entendiendo realmente cuál es ese propósito, me he dado cuenta que nosotros no podemos pedir nada más que no tengamos. Él ya entregó su vida por cada uno de nosotros, no solo por los que estamos acá, por los que nos escuchan, por nuestras familias. Si nosotros estamos acá es porque el Señor, antes de que cada uno de nosotros naciera, había puesto un propósito, y ese propósito se cumplirá en el momento que deba cumplirse. Yo lo estoy viendo 17 años después, porque estoy aquí por un propósito del Señor, donde en la iglesia anterior había tenido mi llamado, pero siempre le huí,
porque quería el mundo, porque me apartaba, porque iba a discotecas, porque me gustaba la música, porque me gustaba el trago, porque mi corazón estaba vacío, porque el enemigo había puesto en mi corazón de que no fui deseada y siempre sufría porque mi madre no me tenía en sus planes, porque mi madre no quería tenerme, porque su vida fue una vida de infierno, una vida de golpes, de maltratos. Y cuando ella se enteró que estaba embarazada, para ella fue muy duro. Pero aquí estoy, por el propósito del Señor. Y escuchar ahora las palabras de mi madre y decirme, y usted es la que ve por mí, usted es la que me guía, la que me guarda, la que me ayuda. Y sé por qué el Señor me tiene acá, con un propósito. Y es que cada día entendamos realmente cuál es ese propósito. Yo tenía una vida vacía, si ustedes a mí me preguntan, yo quería llenar mis vacíos con todo, con amor, pero no un amor verdadero, con ropas, con lujos, con trago, y quería ser el centro de atención. Y no les estoy hablando de hace mucho tiempo, les estoy hablando de hace unos 10, 11 años. Fui mamá a los 17 años. Pero el Señor sabía que a través de mi hijo yo iba a volver al camino. Porque si Dios no hubiera puesto en mi vida a mi esposo y mi hijo, yo no estuviera hoy aquí. Yo estuviera perdida en el mundo. Duré mucho tiempo fuera de la iglesia. Me aparté, fui al mundo, regresé porque yo iba a la iglesia. Yo servía en la iglesia. Estaba en todos los ministerios porque el pastor me ponía en todo. Pero ¿qué había en mí? Nada. Y yo entiendo cuando el pastor dice, ¿de qué sirve estar parado en un altar, estar sirviendo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu vida? Y yo lo sé porque lo viví, porque esa fue mi experiencia. Hace 8 años estaba terriblemente, un matrimonio destruido. Yo no tenía salida, porque me aparté de la iglesia, me fui al mundo. Y por eso amo tanto este ministerio, porque mi hermana mayor ya lo escuchaba Fuego AM. Y un día dije, bueno, fue un sábado, estaba haciendo aseo, puse la emisora y estaba la pastora predicando. Y estaba hablando sobre el adulterio y la fornicación. Y yo llevaba 2 años de casada, llevo 19 años con mi esposo, pero donde había todo, un matrimonio destruido, no había familia, cada uno hace lo que quiere. Y en esa prédica el Señor tocó mi corazón y yo caí de rodillas. Y desde ese día yo asisto a la iglesia. Me hacían en la última silla donde nadie me viera, donde nadie me conociera. Porque el Señor conoce lo más profundo de mi ser y sabe todo por lo que yo he vivido. Pero hoy agradezco todo lo que he vivido, bueno o malo, porque me lleva a ser la mujer que soy hoy. Esa mujer que en mi casa ven que soy un testigo, un testimonio vivo del Señor. Que obvio, como todas las personas, con fallas, porque aún todavía nos da ira, aún todavía nos da rabia, pero todos los días trabajamos, oramos y le pedimos al Señor que nos siga formando el carácter, que siga siendo en nosotros como Él le plazca. Vamos a ir a los evangelios, a 3 evangelios, porque quiero que vean el ejemplo de Dios, y ese ejemplo está en Marcos 1:35. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Jesús estaba en Galilea y estaba orando, y él se levantaba muy de mañana y siempre se iba a un lugar secreto a orar. Ahora vamos a Mateo 14:23. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y vamos a Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aquí es donde nosotros vemos a través de la palabra que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tenía esos tiempos y esos momentos de intimidad con el Padre. Cada uno de estos versículos nos confirma que para nuestro Señor nada era un impedimento para estar en comunicación con el Padre. Pero nosotros siempre ponemos un impedimento. ¿Cuál es nuestro impedimento? Llegamos cansados de trabajar, estamos enfermos, de pronto tenemos hijos pequeños que no nos dejan, pero ¿dónde queda el tiempo en que Él nos despierta a la madrugada? No sé a cuántos nos ha pasado que el Señor nos despierta a la 1, 2, 3, 4 de la mañana. A la mayoría, ¿verdad? Pero muchas personas, ¿qué hacen? Se tapan, se dan la vuelta y seguimos durmiendo, ¿cierto? Pero ahí es donde el Señor nos golpea a la puerta y nos dice: ven y pasamos un tiempo, ven y oramos, ven y oras y cuéntame lo que hay en tu corazón. No es porque el Señor no sepa qué hay en nuestro corazón, ni por qué estamos pasando. El Señor lo conoce todo. El Señor sabe las circunstancias, el Señor sabe lo que tenemos guardado, todo lo sabe el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros no tenemos una persona, un amigo, un familiar que siempre está ahí con nosotros y el que siempre queremos acercarnos y contarle todo lo que estamos viviendo? En mi caso es mi mamá. Ella es para mí lo más importante. Desde que el Señor transformó mi corazón y me mostró que no era culpa de mi mamá verme a mí reflejada o ver que yo me parecía tanto a mi papá, y por eso yo nunca tuve un vínculo con ella. Cuando quedé embarazada de mi hijo a los 17 años, ella fue la única que me dio la mano y me ayudó. Y 17 años después, sigue en la lucha conmigo. ¿Pero por qué? Porque el Señor transformó ese corazón mío y quitó esa venda que que el enemigo había puesto en mis ojos de ver a mi mamá como la mala. Porque el Señor sabía que si yo me quitaba esa venda de los ojos, podría estar aquí hoy delante de ustedes. Porque si nosotros no sanamos lo que hay en nuestros corazones, no perdonamos, o de boca para afuera decimos yo ya perdoné, pero sigue esa espinita en el corazón, vamos a seguir dañando vidas, vamos a seguir dañándonos por dentro. Y siempre lo he tenido claro desde hace 7 años que conocí el ministerio hacia acá, he ido caminando despacio, porque no es correr para alcanzar el propósito que Dios tiene. Dios nos va a llevar a ese propósito en el momento que Él quiera. Y yo soy hoy ese instrumento de verdad en el Señor para hablarles a ustedes, decirles que son 17 años que conozco al Señor, pero hace 7 años hacia acá me afirmé, y hace 2 años entendí realmente cuál era mi propósito. Y mi propósito es ser un transmisor de verdad a todos, empezando por mis niños, por esos niños que tengo de casi 1 año a 10, 11 años en el ministerio infantil, es poderles transmitir ese amor, porque muchos de ellos llegan tristes, muchos de ellos llegan con un dolor porque sus papás están peleando, porque sus papás están divorciados, porque de pronto no hay tiempo para ellos, ¿cierto? Pero yo conozco y sé que es crecer con un dolor en el corazón y un vacío, y por eso el Señor me puso en ese lugar, para entregarle a los niños el amor.
Y yo creo que si nosotros entendiéramos el lugar que Dios nos da dentro de una iglesia, entenderíamos el valor que tenemos como hijos del Señor. Y hoy yo lo entiendo, porque el Señor a través de su palabra me muestra que Él oraba en todo tiempo y en todo momento. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué nos cuesta tanto morir a la carne y que el espíritu crezca y la carne mengüe? Todos nosotros hoy nos podemos preguntar, ¿cuánto tiempo pasamos con el Señor? Y las respuestas no llegan solas. El año 2024 para mí fue un año duro, con muchas situaciones, muchas. Pero el Señor me dio respuesta a cada una de ellas. Mi madre está sana, mi hijo está sano, mi familia está restablecida en el Señor, porque mi promesa es grande, que mi casa y yo le serviremos, no solo mi hogar, mi familia. Porque hace más de 11 años servíamos todos, mis padres, mis hermanas, mis sobrinos. Hoy solo sirvo yo y mi hijo. Pero la promesa llegará y lo veré. Porque así es. Porque yo solamente estoy siendo un instrumento en las manos de Dios, no solo en la iglesia, sino en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo. A veces nos cuesta, por eso el título del mensaje, no dejes de orar. Mi mamá me cuenta que mi abuelo, él era católico romano, como ellos decían en su tiempo, hace más de 60 años, pero ella lo que recuerda es que ella siempre lo encontraba de rodillas, orando o rezando, porque en ese tiempo era rezar. Y cuando ella me contó eso, yo decía, mamá, nosotros somos el fruto de la oración de ese señor. Yo no lo conocí, de mi abuelo, pero sé que es así. Sé que nosotras o cada uno de nosotros somos el fruto de esa oración que no se cansa, de esa oración que no cesa por parte de pronto de nuestros padres, de nuestros abuelos, no sabemos. Y si hoy estamos aquí, no es por nuestra fuerza, por nuestra voluntad. Hace 8 días el pastor me dijo, ¿cuándo predica? Y no fui yo la que le respondí, fue el Espíritu Santo. Yo le dije dentro de 8 días. Y después me fui pensando, ¿yo por qué dije eso? Pero es el tiempo de Dios. Y sé que este año es un tiempo para recoger lo que hemos sembrado. Porque este año es un tiempo para mostrarle a Dios gratitud por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Estamos con vida, tenemos salud, y si no la tenemos, pidámosla en oración, el Señor nos la dará. La oración también es la respuesta a muchas de las preguntas. La oración es el lugar de diálogo del amor que tenemos con Dios. La oración es sanación. Y yo decía, construyendo el mensaje, Señor, que no sea yo, que no sea mi carne la que se pare en el púlpito, que seas tú a través de mi boca. Y sé que el Señor lo está haciendo, porque tengo tanto escrito aquí que ni siquiera lo estoy viendo para poderles decir. Y ahí es donde me glorifico en el Señor.
Bueno, cuando hablamos de que la oración sana, es porque cada vez que nosotros abrimos nuestra boca, cuando nosotros de rodillas le pedimos al Señor en una madrugada, en una noche, en una situación difícil, por la restauración, pero más que la restauración física, por esa restauración espiritual, el Señor lo ha hecho. Yo soy fiel testigo, este año yo soy muy llorona, se nota, ¿cierto? Pero es el Espíritu del Señor el que me da ese amor, el que me llena siempre. Y estas lágrimas no son de dolor, estas lágrimas son de alegría, porque el Señor ha hecho tanto. Mi hijo me dice desde allá no, pero el Señor lo pone en mi boca. Mi hijo el año pasado padeció una enfermedad que se llama depresión y ansiedad. Cuando yo me di cuenta, él llevaba 5 intentos de suicidio y yo no sabía. Y me di cuenta por qué, por una situación difícil donde me quedo sin empleo por 4 meses. Yo no sabía el por qué, pero Dios sí sabía el por qué tenía que quedarme 4 meses en mi casa. Me entero de lo de mi hijo, mi mamá también con un tumor, y son 2 situaciones difíciles, y en medio de eso mi hijo menor tiene asma y entra al hospital por una saturación baja, dura 6 días hospitalizado, mi mamá también entra a cirugía y mi hijo con una depresión mayor. Fueron días duros y sé que mis hermanos aquí presentes, los que son del ministerio, no me dejan mentir, ellos me apoyaban en oración, el pastor Diego, la pastora Liliana. Y el Señor respondió cada oración. Mi hijo es sano, el pastor me preguntaba hace unos días, ¿y el niño pequeño no se enfermó de estar en la piscina en Villa Betel? Y yo no, él no puede estar en piscina, pero a él le encanta la piscina. Y el último Villa Betel de familia, él fue y casi que no se sale de la piscina. Pero mi hijo, ni una gripa, nada, porque yo confío en que Dios obra. Mi hijo mayor, estuvimos todo el año con psiquiatra, psicólogo, donde en varias ocasiones me dijeron hay que internarlo. Yo siempre decía no, porque yo sabía que el Señor iba a obrar. Mi madre, su patología le salió negativa, gracias a Dios, pero sé que muchos hermanos me vieron sufrir, orar y clamar, porque no es solamente orar en nuestras fuerzas, es entregar ese clamor con el Espíritu, porque si nosotros no oramos y dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, pues no pasa nada. La oración se va vacía, la oración no tiene respuesta. Si nosotros vamos a Romanos 8:26, en Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si el Espíritu Santo intercede por nosotros de esa manera, con unos gemidos indecibles, ¿por qué nosotros no? Porque nosotros pasamos con Dios 1 minuto, 2 minutos, nos cansamos, nos dio sueño, tengo frío, me da miedo, porque yo sé que hay personas que si se despiertan a la madrugada les da miedo. Y también he leído donde dice el Espíritu Santo a las personas que les da miedo no los va a llamar en otra hora, sino en ese momento para que combatan sus temores. Y es así, porque yo lo he vivido, yo sufría de miedo, yo no podía despertar a la madrugada, no podía salir sola a ningún lado. Pero ahora yo sé que el Señor está conmigo y no volví a temerle a nada. Mi hijo de 5 años se despertaba a la madrugada y ya era muy constante, muy constante. Yo decía, ¿qué está pasando? Y siempre me señalaba un punto de la habitación. Entonces ya un día yo dije, no,
cuando Él lo vuelva a hacer, pues me levanto con Él y oro con Él. Y así fue. Y empezamos a orar y Él seguía señalándome allá, como si allá hubiera algo. Reprendíamos, orábamos y de un momento a otro no volvió a pasar. Mi hijo duerme tranquilo. Entonces son puertas que nosotros dejamos abiertas, son cosas que nosotros dejamos dentro de nuestros hogares. Por eso hay que orar por todo, no dejemos de orar. ¿Y por qué esta palabra? Porque estamos iniciando año, iniciamos un año 2025 todos de la mano del Señor. De pronto algunas familias tengan alguna pérdida porque pues no podemos controlar esto, pero el Señor se glorifica con cada una de estas cosas. La oración tiene poder cuando el Espíritu de Dios dirige nuestro espíritu para alimentarnos de la palabra, dando dirección. ¿Cuál es esa dirección que nosotros necesitamos? Esa es la que debemos pedirle al Señor. Si nosotros queremos conseguir un trabajo, si nosotros deseamos hacer algo, es siempre pedir la dirección del Señor. A veces muchos de nosotros nos levantamos, no oramos. Ya, que el día empiece como tenga que empezar. ¿Por qué? Porque si ya conocemos de la palabra. O nos dejamos dañar el día con cualquier situación. Si me empujaron en Transmilenio, si corrió otra persona y me quitó la silla. Pasan muchas situaciones. Pero debemos pedirle dirección al Señor. La dirección del Señor es tan importante porque si nosotros no pedimos la dirección a Dios, ¿dónde está el realmente entender el propósito del Señor? Si nosotros no oramos pidiendo dirección y entablando esa comunión con el Espíritu Santo, nuestra oración no va a ser escuchada. Muchas de las personas que conozco me dicen que deje de lado mi familia y mi hogar porque me está destruyendo la vida. Y yo cada día digo, el Señor tiene un propósito y cada uno de nosotros llega en el tiempo que debe llegar. Cada uno de nosotros, nuestra salvación es individual. Y en la misma palabra dice que cuando el Señor venga, estarán dos en la cama, uno se irá, el otro se quedará. Pero no por ello dejemos de orar por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestras familias, aunque no conozcan de la palabra, o que para ellos la palabra sea insignificante. Nosotros sabemos cuál es el poder. Dicen que muchos somos los llamados, pocos los escogidos por el Señor, y cada uno de nosotros debe estar privilegiado y sentirse privilegiado porque el Señor nos llamó, nos rescató, nos redimió. Y su sangre es tan importante porque pagó el precio de cada uno de nosotros. A veces el enemigo viene y pone pensamientos. De camino acá el Señor, el enemigo ponía esas palabras de no vas a poder, no prediques, no vas a poder, no prediques. Y cuando Juan Carlos empezó con la alabanza, el Señor empezó a ministrarme. Yo te traje y te puse en el vientre de tu madre con un propósito, y es ser instrumento para miles de personas y miles de vidas. Y por eso estoy aquí, y por eso me siento agradecida con el Señor. Y créanme que estoy siendo más ministrada en este momento, porque el Señor trae a mi mente muchas cosas, muchos recuerdos de mi vida, que solo le puedo decir al Señor gracias. Gracias por cada una de esas cosas, porque cada uno de nosotros debe agradecer por lo bueno, por lo malo. A veces sufrimos cuando estamos viviendo alguna situación, a veces queremos no vivir más, a veces queremos encerrarnos en nuestras casas, en nuestros cuartos, y que nadie nos diga nada y que nadie nos hable. Porque pasa, la carne pesa a veces más que el espíritu. Pero cuando realmente entendemos el significado de que nosotros no luchamos solos, Dios está con nosotros, Dios nos da la respuesta, que cuando sintamos esa soledad, esas ganas de escapar, solamente nos arrodillemos
y le pidamos a Dios que Él sea el que nos fortalezca. Ustedes no saben para mí cómo ha sido de testimonio la vida del pastor Diego y de la pastora Liliana. Porque yo vivo algo exactamente con mi esposo, algo igual. Y yo me veo reflejada en ellos. Y siempre digo, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Y yo sé que veré a mi esposo un día en un púlpito predicar. Porque él fue llamado para eso. Y yo siempre decía, ellos tienen llamado, mi esposo y mis hijos tienen llamado, yo no. Pero en el Villa Betel de mujeres el Señor me habló y me dijo, tú no eres cola, tú eres cabeza. Yo también te llamé a ti para el ministerio. Y creí esa palabra. Y sé que el Señor para cada uno de nosotros, si el Señor nos ha dado palabra, no la dejemos. No la echemos debajo del tapete. Saquémosla, desempolvémosla y sigamos por ese camino. La oración es un lugar de diálogo, de amor, ese amor que nosotros tenemos con Dios. Y podemos llevar delante de Dios cada una de las peticiones. Dios quiere darnos sanidad física, pero también esa sanidad espiritual que muchos necesitamos. Además quiere que cada una de esas oraciones tenga poder y eficacia, como lo dice en 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta palabra nos lleva a entender ese ministerio de reconciliación que tenía nuestro Señor Jesucristo. Ese ministerio donde el Señor oraba sin cesar, donde esa oración nos muestra lo fundamental que es tener comunión con Dios, esa comunión que nos construye, porque Dios no nos trae preparados, Dios no nos trae perfectos, Dios no escoge de lo mejor para traer acá, Dios trae de lo menospreciado, para Él irnos construyendo, para Él irnos restaurando. Y se los digo, por mi experiencia, por mi vida, que si Dios no hubiera reconstruido mi vida, Dios no hubiera llenado los vacíos que había en mi corazón con su amor, yo no estaría hoy aquí. Yo no podría ser un testimonio para mis hijos, para mi esposo, para mi familia. En muchas ocasiones le preguntaba al Señor, ¿por qué nací? ¿Por qué me trajiste a este mundo? Y en los últimos años el Señor me ha dado respuesta a esa pregunta. Y hoy en la administración, en la alabanza, el Señor me decía eso. Con tu vida testificarás mi nombre. Y a veces para nosotros es difícil ser testimonio vivo de Dios. Porque esta carne, como les decía, pesa. Pero debe pesar más nuestro espíritu que nuestra carne. Nosotros debemos morir al orgullo, a la ira, a las mentiras, a las maledicencias. Y todo eso, ¿dónde lo vemos? En las redes, en la televisión, en la música. Y en mi casa siempre se lo digo a mis hijos. Ojo con la música, con la televisión, ojo con lo que están viendo. Mi hijo menor le gusta mucho la televisión y él ya sabe que a mí no me gusta nada de cosas que no. Y cada vez que él me ve, apaga o cambia de canal. Y le digo, hijo, no, así yo no esté, tienes que hacer lo correcto delante de los ojos de Dios porque el que te está viendo es Dios.
pero tiene 5 años y ya está así. Imagínense nosotros, adultos, que nadie nos está viendo. En el capítulo 6 de Daniel nos relata la vida de Daniel, un hombre que era obediente. Él acostumbraba a orar 3 veces al día, a pesar de que existía una ley que no lo permitía. De hacerlo según la ley, sería echado a la cueva de los leones. Este personaje es un gran ejemplo y un recordatorio de que es un privilegio orar sin ningún impedimento. Dios espera que todos los días nos acordemos de Él. De esta manera podemos conocer quién es Él y cómo obra. Si ustedes leen todo el capítulo 6, es un recordatorio para todos nosotros. ¿Quién nos impide orar? ¿Quién nos está acechando para que no oremos? ¿Quién está delante de nosotros que nos diga no pueden orar porque van a la cárcel o más, al foso de los leones? Nadie. En ese tiempo había impedimento. Estudiando teología también entendía un poco la relación de todos estos cristianos o de todos estos discípulos de Jesús que fueron muertos en terribles circunstancias, fueron echados a los leones, otros fueron crucificados de cabeza, otros fueron metidos en pieles de animales para que los leones se los comieran. Y nosotros vivimos en este momento en paz, donde podemos predicar, donde podemos entregar la palabra del Señor y nos da temor. Yo durante mucho tiempo dije, yo en un púlpito no me paro, yo no doy palabra, porque mis nervios y mi temor era tan grande que yo dije no. Cuando empecé hace 2 años en el ministerio de niños, mi temor empezó a irse. Ya no me pongo roja, ya no me tiemblan tanto las manos, porque me temblaban mucho las manos, o empezaba a hablar tan rápido que en 2 minutos terminaba lo que iba a decir y ya. Pero el Señor ha puesto al pastor Diego y a la pastora Liliana como un instrumento de vida en el ministerio de Casa de Amor y Restauración, porque ellos nos van formando para poder estar aquí delante de todos ustedes. El Señor nos va preparando a través de ellos, nos van dando las herramientas y nos van mostrando cuál es el camino para llegar. ¿Y cuál es ese camino donde queremos llegar? La vida eterna. Ninguno de nosotros está aquí para complacer a un familiar, para complacerse a uno mismo o porque nos vean a nosotros. Nosotros estamos aquí para llegar allá, al camino y al destino que el Señor tiene para cada uno, que es la vida eterna. Y yo se lo digo siempre a mi mamá, yo no quiero ser un testimonio en la iglesia, en la casa, un testimonio diferente en cada lugar. Yo quiero ser la misma persona en todo lado, porque Dios es el que ve lo que hay en mi corazón y yo quiero alcanzar, y esa fue la palabra que nos hicieron en la escuela, ¿qué es lo que usted desea a través de estudiar? Yo le decía, yo quiero entender realmente el ministerio de mi Señor para poder guiar a los demás a alcanzar esa vida eterna que todos necesitamos, porque no es tener carros, casas, becas, lujos, es realmente tener la palabra, el amor y tener ese corazón dispuesto. Cuando nosotros oramos, nosotros entregamos todo lo que hay. Nosotros, si venimos cargados de pronto con alguna enfermedad, alguna tristeza, alguna mala noticia, no sé si les pasa, a mí siempre me pasa, yo llego acá y este es mi lugar. Yo acá me desahogo. ¿Por qué? Porque yo tengo un niño de 5 años y cuando yo entro a mi lugar a orar, él entra. ¿Por qué lloras? No llores, mamá. Mami, no llores. Estás hablando con Dios, pero no llores. Entonces, este es mi lugar. Cuando ustedes me vean a mí aquí llorar, es porque este es mi lugar.
porque aquí es donde el Señor me abraza, aquí es donde el Señor me habla. No estoy diciendo que solamente en la iglesia el Señor nos hable, pero debemos buscar también ese lugar donde el Señor, donde nosotros podamos abrir nuestro corazón, es lo que quiero decir. Es realmente que mi espíritu se conecte con el Espíritu de Dios y yo le pueda decir, así no hable y no abra mi boca, que mi espíritu se conecte con Él y Él sepa todo lo que yo quiero hablar. Esa es la verdadera comunión con el Señor. Por eso mi invitación es no dejemos de orar. Yo quería hablar de otras cosas, yo dije, yo he hablado mucho de la oración en los devocionales de la mañana, quiero hablar de otra cosa. Pero el Señor me decía, no, y me daba la palabra, no dejes de orar. Porque el Señor siempre me ministra y siempre me dice lo mismo, no desfallezcas, fortalécete en la oración. Porque hay días donde yo quisiera dar un paso atrás, porque hay días donde yo quisiera decir no más. Pero cuando yo veo ese amor genuino, ese amor real, que fue el Señor crucificado en la cruz del Calvario, es donde yo digo, gracias Señor. Y no vuelvo atrás y no doy 2 pasos adelante. Porque yo quiero dejarle a mis hijos una herencia. ¿Cuál herencia? La herencia de la vida eterna. Que ellos en algún momento, cuando yo ya no esté en este mundo, ellos puedan decir, yo soy lo que soy gracias a Dios y a la fortaleza que tuvo mi madre. Y yo creo que cada uno de nosotros quiere eso para sus hijos. Cada uno de nosotros quiere eso para nuestros familiares. Que cuando nosotros partamos, no digamos, ay, nos dejó carro, casa, beca, miles y miles de millones. Porque la plata no lo es todo en el mundo. Y yo he venido entendiéndolo, porque ese es otro de mis testimonios. Debía como 40 millones de pesos en tarjetas de crédito, porque yo quería aparentar lo que no era, porque tenía muchos vacíos, y esa era mi manera de llenar mis vacíos, y yo no lo entendía, y un día en una prédica cuando yo escuché al pastor, yo decía, ahí estoy yo. Cuando yo me compraba algo y no, o sea, en el momento, chévere, salía y otra vez el vacío, yo decía, pero ¿qué tengo? Pero cuando realmente tú escudriñas la palabra, tú entiendes todo lo que el Señor hace, que el Señor más que ser ese objeto que tú tomas cuando lo necesitas, es el que siempre está. Él nunca se aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos, nosotros le damos la espalda. Solamente lo necesitamos cuando estamos en dificultad, pero cuando no estamos pasando por ninguna dificultad y estamos en los gloriosos, de pronto puede decir mi mamá, ¿dónde está el Señor para nosotros? No está. Y yo se los hablo porque así era yo. Hoy les estoy hablando desde lo más profundo de mi ser, les estoy contando cosas que nadie sabe de mí. Y no me da pena decirlo, porque de allá me sacó el Señor. Porque el Señor limpió tanto mi corazón y sanó tanto esos vacíos que yo tenía en mí, que ya no me importa nada. Solo me importa transmitir su palabra, solo me importa hacer ese testimonio real de Él. Solo me importa mostrarle a mis hijos realmente quién es el que merece la gloria y el honor, que es el Señor. Y yo creo que el Señor Jesucristo nos lo mostró en el tiempo en que Él estuvo en el mundo. Él, a pesar de ser hijo del Señor, Él nunca pecó. Nosotros fuimos los que pecamos. Nosotros fuimos los que lo trajimos a este mundo a que Él tuviera que pagar las consecuencias de nuestros actos. Y esa es otra cosa que debemos ver. Cada cosa que nosotros hagamos en este mundo trae consecuencias, y no es porque Dios nos castigue, o no es porque el enemigo lo hizo, porque muchas veces decimos fue el enemigo. No, somos nosotros mismos debemos ser los que vemos cuáles son las consecuencias de las cosas que hacemos. ¿Por qué somos desobedientes? Es como
Cuando nosotros con nuestros hijos les damos una orden y ellos no lo hacen, ellos hacen otra cosa. Y si hacen eso, sufren. Sufrimos nosotros también como padres, pero ellos tienen que pagar las consecuencias de cada cosa que ellos hacen. ¿Cuánto más es el amor del Señor con nosotros, que a pesar de nosotros ser inconstantes, alejarnos de su palabra, Él nos ama? Él nos abraza todos los días y nos dice: te doy un nuevo día. Si ustedes pensaran en este momento, si el Señor viniera por alguno de nosotros el día de hoy, ¿cómo nos iríamos? Eso es lo que debemos pensar todos los días. Y eso se lo digo yo todos los días a mi mamá, porque mi madre no ha podido perdonar y lleva una vida triste. Y yo le digo: viejita, perdone, sane su corazón. Yo le digo: no es fácil, solo Dios puede obrar. Pero yo le digo: ¿qué pasaría si Dios viniera por ti el día de hoy? Y por eso se los digo hoy a ustedes. Esa es mi pregunta todos los días. ¿Qué pasaría si el Señor viene hoy por mí? ¿Cuál sería mi legado? ¿Cómo me iría yo? ¿El Señor me diría: sigue, hija? ¿O me diría: no te conozco? Esa es la reflexión que quiero dejarles el día de hoy. Que no dejen de orar, que no dejen de tener esos tiempos con el Señor, que realmente cuando el Señor está en nosotros, Él no ve cómo estamos vestidos, Él no ve lo que tenemos en nuestras cuentas bancarias, Él ve lo que hay en el corazón. Y a los hombres los engañamos, pero a Dios nunca podremos engañarlo. Eso quería hablarles el día de hoy, así que ya saben, si alguna vez les fallan las fuerzas para orar, tengan en cuenta que hay más razones que nos impulsan a seguir adelante. Acuérdense en eso todos los días. Cuando no tengan razones, ustedes abren la palabra de Dios y el Señor nos da esas razones por las cuales debemos orar. Oremos por nuestros hogares, por nuestras familias, por los hermanos de la iglesia, porque si yo no hubiera pedido ayuda a gritos de mis hermanos de la iglesia y de los pastores, yo también me hubiera decaído y no hubiera querido seguir adelante. Pero me fortalecí primeramente en el Señor y en todos mis hermanos que oraban conmigo para la sanidad de mi hijo, para la sanidad de mis hijos, de mi madre y para mi sanidad espiritual. Yo les pido que se pongan de pie, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial del cielo, Señor, en esta mañana yo te doy gracias, Padre Celestial, por lo que has obrado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque empezamos un año en victoria a tu lado, Señor. Gracias, Señor, porque aunque el año 2024 trajo dificultades, trajo ansiedad, trajo depresión, trajo dolores, Señor, pérdidas de pronto. Aunque el 2024 fue un poco difícil para muchos, Señor, hoy, Señor, nos paramos, Señor, y te glorificamos porque solo tú tienes el control, Señor. Porque tú tienes el propósito, Señor, para cada persona. Porque hoy tú nos muestras, Señor, que ese camino estrecho nos lleva a la vida eterna. Porque ese camino es el que tú creaste y el que tú formaste, Señor, para nosotros. Porque tú conoces y escudriñas el corazón, Señor. Tú no nos ves físicamente, tú no nos ves cómo estamos vestidos, tú conoces el corazón. Tú sabes lo que hay en nuestra mente, Señor. Solamente tú quieres que nosotros de rodillas, Señor, clamemos y te contemos lo que vivimos el día a día, Señor.
Que cuando en algún momento nuestra fe mengue, Señor, alguien, Señor, nos tome de su mano y nos levante, y ese quién y ese algo es la oración. Que aunque no queramos orar, Señor, que aunque nos cueste orar, debemos hacerlo porque es esa comunión que tenemos contigo, porque tú eres ese amigo fiel que necesitamos, Señor. Que aunque pasemos difíciles circunstancias, Señor, tú nunca nos has soltado, al contrario, tú nos tienes, tú nos mantienes y tú nos sostienes. Aunque vengan días difíciles porque no lo sabemos, Señor, tú estás allí, solo la oración nos va a tener fortalecidos, Padre. Todo lo que esté atando nuestras vidas, Señor, desátalo, Padre. Todo lo que esté allí, Señor, robándonos tu primer lugar, quítalo. Ya sea nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, el trabajo, quítalo, rómpelo, Señor. Que podamos darte ese primer lugar a ti, Señor. Que podamos mostrar ese agradecimiento y esa gratitud por tenernos delante de ti el día de hoy, Señor. Porque vivamos cada día, Señor, como si fuera el último, Señor. Que de nuestra boca no salgan palabras que no sean tuyas, Señor. Que cada día nuestra vida sea un testimonio pleno de ti, Padre. Que no nos cansemos de mostrarle al mundo quién eres tú, Señor. Tú eres la verdad, tú eres la vida. Tú eres lo que nos sostiene, Señor. El dinero no alcanza para nada, Señor. El dinero no nos da paz, no nos da tranquilidad. El dinero no cubre nuestros vacíos, Señor. Solo tú cubres ese amor, solo tú cubres esa falta de perdón, solo tú cubres, Señor, esos vicios que aún no podemos dejar, Señor. Solo tú puedes destruir, Señor, toda ansiedad, toda depresión. Solo tú puedes quitar ese vicio del alcohol, de las drogas, Señor. Solo tú puedes entrar a los corazones y a las familias, Señor. Dios, te pedimos por cada una de estas personas que están aquí hoy reunidas, Señor, por las que nos están escuchando. Para aquellos que no han podido, Señor, dejar algún vicio, por los que están atados con la depresión y la ansiedad, Señor. Solo tú conoces esos corazones que en este momento se encuentran de pronto de rodillas, de pronto escuchando esta palabra y están siendo ministrados por ti. Solo tú puedes dar esa sanidad, Señor. Ningún médico, ningún medicamento lo puede hacer, Señor. Eso solo lo controla, pero tú lo puedes erradicar. Solo tú lo puedes quitar, Señor. Solo tú puedes poner un corazón nuevo en esos corazones de piedra, Señor. Solo tú puedes hacer un cambio genuino en nuestras vidas, Señor. Por eso no nos cansamos de orar, por eso no nos cansamos de exaltarte. Que hoy sea un día para empezar el año alabándote y glorificándote, agradeciéndote, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser, lo que has hecho por nosotros. Que si hoy estamos aquí delante de ti, Señor, es porque tú nos has traído, Señor, porque no nos lo hemos ganado, porque tú lo ganaste allí en la cruz del Calvario, porque cada uno de nosotros no merecía estar aquí, Señor, pero a través de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor, pudimos alcanzar esa bendición y ese amor eterno, Señor. Señor Dios, te damos gracias, Padre Celestial. Dejamos este día en tus manos, Padre, para que tú sigas obrando y sigas hablando a nuestro corazón, para que tú nos lleves en paz, Señor, para que tú sigas ministrando nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Gracias por no apartarte de nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que en momentos te damos la espalda, Señor, que nos soltamos de tu mano, tú vuelves y nos tomas de tu mano y nos levantas y nos fortaleces.
Gracias, Señor, porque no nos cansaremos de darte gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Aunque vengan tormentas, desiertos, Señor, tú siempre estarás con nosotros, Señor. Tú nunca te apartarás, Señor. No permitas, Señor, que nosotros nos apartemos de tu mano. Y así como lo has hecho conmigo, Señor, que cuando me salí del camino, Señor, tuve que vivir tantas circunstancias. Cada una de esas circunstancias y las consecuencias de ellas me hicieron volver a ti, Señor. Gracias porque si hoy estoy parada aquí en este púlpito, Señor, es porque tú me das la fortaleza, porque tú me levantas. Porque no puedo agradecerle al hombre nada, porque tú lo has hecho todo por mí, Señor. No puedo pedirte nada más, porque tú ya lo has hecho todo, Señor. Por todos los que estamos aquí, por los que escuchan este mensaje, Señor. Gracias, Espíritu Santo del cielo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.